Buenos días, el día de hoy veremos el tema contenido de cenizas dentro de nuestro curso Análisis de Alimentos. Bueno, sin más, iniciemos con el tema. El término cenizas se refiere al residuo inorgánico que permanece después de que calcinamos la muestra o bien tras la oxidación completa de la materia orgánica en un alimento. Es un análisis común que se realiza en los alimentos, sobre todo pues para conocer la cantidad de elementos inorgánicos que puede estar presentes en el alimento. En el caso de los alimentos, lo que más aporta pues son las sales, ya sea que estén de forma natural o bien que se agreguen durante la formulación del alimento. Entonces nos da una idea del contenido de sales que fueron adicionadas al alimento durante su manufactura o a lo mejor de forma natural si es que es una fruta, verdura, vegetal, etcétera. El contenido de cenizas en los alimentos no suele exceder el 5%. Es raro que encuentren un alimento que tenga más de 5% de cenizas. Esto en los alimentos frescos. También es importante mencionar que los aceites, debido a la solubilidad de las sales, los aceites prácticamente no contienen cenizas, no contienen esta materia inorgánica. Un aceite, por ejemplo, de oliva extra virgen, no va a tener prácticamente nada de cenizas. Y esto es un punto importante que lo voy a mencionar más adelante. Algunos productos cárnicos, sobre todo por ejemplo la carne seca, si es carne seca salada, va a tener un alto contenido de sales. También las carnes maduradas, que son saladas constantemente, pues tienen altos contenidos de materia inorgánica. Lo mismo algunos quesos madurados secos pueden tener altos contenidos de cenizas. Eh, los productos lácteos en general van a ir entre 0.5 y 5, mientras que las frutas suelen tener un contenido bajo de cenizas. Puede ir desde el 0.2 hasta el 0.6. Claro, si las frutas están deshidratadas, es posible que puedan tener contenidos entre 2.4 y 3.5 de cenizas. Y así sucesivamente. Hay una lista ya muy grande. Se han analizado casi todos los alimentos y se sabe qué rango de contenido de materia inorgánica tienen los alimentos. Entonces ya podemos tener una idea, según el alimento que vamos a analizar, qué cantidad de materia inorgánica podemos tener. Este es un ejemplo. Ahí hay una gráfica, una lista donde vienen distintos tipos de productos. Lo importante de esta lista es que pueden ver que prácticamente ninguno supera ni siquiera el 3% de contenido de cenizas. Es raro que los alimentos tengan tanta cantidad de materia inorgánica, pero sí existen algunos alimentos, sobre todo los que son deshidratados, secos o curados, que son adicionados con mucha sal, pueden presentar una gran cantidad de materia inorgánica. Hay dos métodos. En esta ocasión nos vamos a centrar en uno de ellos, pero el otro lo voy a mencionar solamente. Eh, Uno es calcinación por vía seca y otro se conoce como calcinación por vía húmeda, que el término puede generar un poco de confusión el segundo, pero ahorita les comento también. Calcinación por vía seca, así como su nombre lo indica, vamos a calcinar la muestra. Se mete en una mufla o en un horno y se va a calcinar la muestra a 500, 600 grados centígrados. A esta temperatura, pues prácticamente toda, siempre y cuando estemos en presencia de oxígeno, toda la materia orgánica va a consumirse hasta producir, va a incinerarse hasta producir CO2 y óxidos de nitrógeno,
mientras que la materia inorgánica va a permanecer intacta. Bueno, prácticamente toda la materia inorgánica permanece intacta, sin embargo hay algunos elementos inorgánicos que es importante mencionar que suelen ser volátiles y que podemos perderlos parcialmente, es decir, se pueden volatilizar durante esas temperaturas parcialmente o totalmente según el elemento, y dentro de estos encontramos el hierro, el selenio, el plomo y el mercurio. A estas temperaturas podemos tener algunos problemas de volatilización. En resumen, si ustedes están tratando de hacer una cuantificación de hierro, selenio, plomo, mercurio, este no es el método para hacer la cuantificación, porque va a volatilizarse parcialmente o totalmente estos elementos durante la calcinación del alimento. Hay otro método que es el que les voy a comentar ahorita. Cuando se quiere hacer análisis de ese tipo de elementos o de elementos que sabemos que son algo volátiles y que podemos perderlos en calcinación, lo que se ocupa es algo que se conoce como calcinación por vía húmeda. En este caso no vamos a utilizar un horno, no se va a incinerar a altas temperaturas, sino se va a hacer una digestión, la cual pues básicamente es una oxidación, utilizando precisamente agentes altamente oxidantes, principalmente son ácidos. Y estos ácidos y combinación de ácidos y agentes oxidantes, se hace una ligera digestión a temperaturas no de 500 y 600 grados centígrados, sino se hace un ligero calentamiento para lograr oxidar toda la materia orgánica, y va a quedar un líquido con todos los elementos sin que se hayan volatilizado, y de esta forma podemos proceder posteriormente a su cuantificación por espectroscopía de absorción atómica. Ya en un posterior tema hablaremos sobre todo cuando se hace análisis de elementos muy particulares. La norma mexicana 051 especifica la cuantificación, por ejemplo, de sodio, que es uno de los más importantes en esa norma, ¿no? Que se tiene que declarar. Sin embargo, es importante mencionar que este método que estamos viendo ahorita de cenizas no hace una cuantificación específica de un elemento, sino es en global la cantidad de materia inorgánica que pueda estar presente en el alimento. Para empezar con la muestra o tener algunas consideraciones para el análisis de la muestra, bueno, vamos a necesitar tener entre 2 y 10 gramos de muestra. Ya también hay un video ahí, pueden revisarlo, sobre la toma de muestra de alimentos. Muchos alimentos pueden tener algunos problemas al momento de calcinarse. Aquí voy a resumir algunas de estas. Por ejemplo, algunos vegetales o mariscos que tienen alto contenido de agua o de grasa pueden tener algún problema. Inclusive la gelatina también es un problema. Si se meten directamente esto a calcinar a 500 grados centígrados, lo que va a ocurrir es que va a haber pequeñas explosiones o va a reventar el alimento, en el caso de los vegetales, porque se genera mucha presión de vapor adentro por el agua que tienen, y tiende a salpicarse fuera del crisol. También esto ocurre cuando tienen alimentos con grasa, con mucha grasa, van a tener ese problema de salpicarse y botar fuera del crisol adentro de la mufla si nosotros los metiéramos directamente a calcinar a 500 grados. Entonces, en la mayoría de estos alimentos, lo que se hace es que primero se quema en una estufa
hasta que adquiera un color negruzco, es decir, se quema a una temperatura no tan alta, y posteriormente, ya que se quemó un poco el alimento, procedemos a pasarlo a la mufla. Hay otro problema también que ocurre con otro tipo de alimentos. Por ejemplo, cuando tienen alimentos con mucha azúcar, estos van a tender rápidamente a caramelizarse y hacer una costra, y eso va a hacer que el resto del agua que está acá adentro no salga y se quede atrapada y no se calcine por completo la muestra. En el caso de estos, lo que hay que hacer es igual, primero quemarlo en la estufa. Si se sigue teniendo el problema de que se genera la costra, lo que se hace es que se adicionan un par de gotas de aceite de oliva extra virgen. Recuerdan que les comenté que el aceite de oliva, el aceite en general, los aceites en general prácticamente no tienen materia inorgánica, pero el aceite de oliva extra virgen estamos seguros que no tiene nada de materia inorgánica. Entonces se adicionan algunas gotas de aceite de oliva extra virgen, se mezclan con el alimento, se queman en la estufa y posteriormente se meten a calcinar. Solo son unas gotas, no hay que poner una capa muy grande de aceite, porque los aceites tienden a quemarse rápidamente y a formar mucho humo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay otro tipo de productos que tienen gran cantidad, que son líquidos y que tienen mucha cantidad de proteína, y estos, en el momento en el que empiecen a quemarse, van a formar espuma, va a empezar a formar espuma, y esta va a derramarse del crisol. Es el mismo paso, se quema primero en la estufa antes de meter a la mufla. Si aún quemándose en la estufa está haciendo mucha espuma, se pueden poner unas gotitas de octanol, que es un agente antiespumante y que va a prevenir el derrame de líquido en el crisol. Tienen que tomar esto en consideración porque es muy común que se derramen los productos o que tengan pequeñas explosiones y que se salgan del crisol. Esto es lo que les comentaba. Hay que adicionar unas pequeñas gotas de aceite de oliva, de preferencia extra virgen, para evitar que se forme la costra en los productos con alto contenido de azúcares. También tienen que tener en cuenta que cuando tienen, nuevamente regresando a algunos detalles que pueden ocurrir en los alimentos, cuando tienen alimentos con alto contenido de aceites o grasas, lípidos en general, estos tienden a quemarse a temperaturas bajas y a generar mucho humo, por lo que se recomienda primero quemar en una estufa dentro de una campana de extracción, porque se van a generar demasiado humo si ustedes tienen mucha cantidad de aceite. Es decir, si ustedes meten no sé, un producto muy con mucha cantidad de lípidos, como un queso, mayonesa, lo que va a ocurrir es que si la meten directamente a la mufla, va a generar mucho humo y va a llenarse todo el laboratorio con humo, por lo que se recomienda primero quemarlo en una estufa dentro de una campana de extracción, para que todos estos humos no salgan al ambiente, no se queden dentro del laboratorio. Entonces hay que tener cuidado. Si fuera demasiada la cantidad de aceite, es decir, necesitan analizar, por ejemplo, un aceite, les mandan analizar un aceite y ver el contenido de materia inorgánica. El aceite prácticamente no va a tener materia inorgánica, pero tienen que hacer el análisis para asegurarse de que no tiene materia inorgánica. Entonces
van a tener que o bien quemarlo muy lentamente dentro de una estufa con una campana de extracción, o bien hacer una extracción primero de los aceites. Bueno, el aceite fue una cosa extrema, ¿no? Pero imagínense algo que tiene muchísima cantidad de aceite, que su composición es más del 50% de aceite. En ese caso tendrían que hacer una extracción. Por ejemplo, los quesos suelen llegar a tener hasta 30% de grasa. Eh, Se recomienda en productos con mucha cantidad de aceite hacer primero una extracción con Soxhlet eh, para retirar la cantidad de grasa, y a la muestra ya desengrasada meterla a calcinar para estimar el contenido de cenizas. Solo tienen que cuidar que no haya restos de solventes, porque la extracción de grasa generalmente se hace utilizando solventes. ¿Qué se necesita para este método? Se necesitan crisoles, mufla, guantes y gafas de protección, pinzas y un desecador con sílica acondicionado con una base de metálica o de porcelana. Es este desecador que ustedes seguramente ya lo hemos mencionado mucho, y que aquí tiene una placa de porcelana y en el fondo tiene la sílica. En este caso se van a ocupar crisoles. Es importante mencionar porque crisoles también existen para humedad, generalmente son extendidos y delgados, pero en el caso de cenizas son un poco más pequeños y son más gruesos. Es importante identificarlos porque estos que son más delgados es más fácil que se rompan o se quiebren al haber un cambio de temperatura, es decir, al sacarlos de la mufla y ponerlos en el desecador, pueden irse agrietando y con el tiempo se van a ir rompiendo. Sin embargo, estos otros son más gruesos y son más adecuados para hacer este tipo de pruebas. Es importante que los identifiquen porque sí se pueden meter estos crisoles de porcelana, sí resisten el estar en la mufla a 500 grados centígrados, pero rápidamente se van cuarteando los que son muy delgaditos y extendidos, que son básicamente son para humedad, no están fabricados para cenizas, para estas temperaturas. Entonces tienen que tener cuidado en la selección del crisol. La calcinación por vía seca, pues vamos a necesitar obviamente el horno o mufla que sea capaz de subir hasta 525 grados centígrados por lo menos. Se van a necesitar crisoles, pueden ser de cerámica, pueden ser de cuarzo, de pyrex. De hecho hay varios tipos, aquí se pueden ver, estos son los crisoles de porcelana, son estos, son los más baratos y son los más comunes que hay en los laboratorios. Pero también hay unos que son de vidrio pyrex, que resisten temperaturas altas y se pueden meter a la mufla sin ningún problema. Y también hay unos de cuarzo que son muy delicados, son caros, resisten, son muy resistentes a la utilización de ácidos halógenos. Son muy buenos crisoles, pero son caros y se rompen fácilmente. Ya existen otras alternativas. Por ejemplo, están los crisoles de platino, son más caros, pero la ventaja es que no se rompen, a diferencia de todos los anteriores. Estos no se van a romper y pueden durar ahí por siempre, ¿no? Utilizándolos para quemar las muestras. Estos son una muy buena opción, pero son muy caros en comparación de los otros. Y una alternativa que ha surgido recientemente son los crisoles de fibra de cuarzo. Estos no se quiebran, es una especie como, se sienten como si fueran de plástico, son relativamente baratos y se pueden utilizar para hacer estas pruebas de calcinación. Entonces yo creo que cada vez más se va a ir popularizando y va a ser una opción viable porque no son tan caros y pueden durar mucho tiempo, los crisoles de fibra de cuarzo.
¿Cuál es la ventaja de este método? Es un método rápido, la verdad es seguro. Obviamente hay que tener medidas de precaución con la mufla porque está a altas temperaturas, 500, 600 grados centígrados. No necesitamos reactivos. Una vez que se comienza con el proceso de calcinación, se deja, va a estar ahí bastante tiempo, 12, 18 horas, 24 horas. No necesita que lo estemos revisando cada ratito y podemos meter muchas muestras a la vez, ¿no? Esto en algunos casos se puede utilizar, el resultado de las cenizas puede servir para otros análisis de otro tipo para otro tipo de análisis, como por ejemplo los elementos que no son volátiles a temperaturas altas pueden solubilizarse en agua o en ácido, y estas cenizas solubilizadas pueden posteriormente analizarse por absorción atómica para identificar y cuantificar algunos elementos. La desventaja es que es un equipo caro. El tiempo de análisis pues es largo, es decir, no van a obtener el resultado en 5 minutos ni en 10 minutos. Y lo que ya habíamos comentado es que algunos elementos inorgánicos se pueden volatilizar parcial o totalmente, dependiendo de las temperaturas, pero estas temperaturas pues van a verse afectado pues muchos elementos. Ya habíamos mencionado algunos de ellos. Entonces tienen que tener cuidado. Si ustedes van a medir hierro, por ejemplo, el contenido de hierro en un cereal que dice enriquecido con hierro, este método no es el que se debe de seguir. Se tendría que hacer una calcinación por vía húmeda. Ahora bien, hablemos del procedimiento. Es un procedimiento sencillo, simple, no requiere mayor complicación. El método que vamos a mencionar es basado en el método de la AOAC. Lo que vamos a necesitar es tener crisoles vacíos a peso constante. Un día antes habría que lavar los crisoles. Es decir, tenemos nuestro crisol, lo recuperamos de almacén o de donde lo tengamos, lo lavamos con agua y jabón, no pasa nada, se enjuaga bien y luego posteriormente se mete en una estufa a 100 grados centígrados por lo menos 24 horas para asegurarse que está a peso constante. Entonces el crisol vacío, así como está, se mete en la estufa a 100 grados centígrados por lo menos 24 horas. Una vez que pasó este tiempo, se procede a sacar el crisol de la estufa y se va a colocar, se toma con pinzas. Ya a partir de aquí ya no lo podemos tocar el crisol. Se va a poner en un desecador, el cual tiene abajo sílica gel. Se saca de la estufa, se pone aquí, se deja que se enfríe, y una vez que está frío, se toma con las pinzas y procedemos a pesarlo. Y este peso del crisol vacío a peso constante va a ser nuestro peso 1, M1. Entonces, ya una vez que lo pesaron, después de que ya obtuvieron el primer peso, aquí mismo en la balanza le van a adicionar, aquí dice de 5 a 10 gramos. Nada más tienen que estar conscientes de que esta es una guía, depende mucho. Hay crisoles muy pequeñitos que no les va a caber 5 gramos de muestra. La muestra obviamente tiene que venir triturada, molida, todo lo que ya se mencionó anteriormente. Entonces se va a poner solamente para cubrir, no hasta el ras, sino por lo menos 3/4 partes del crisol. Se le va a adicionar esa muestra aquí y vamos a pesarla, y eso va a ser nuestro peso 2 o M2. Una vez que tenemos esta cápsula, la volvemos a tomar con las pinzas. Ya la pesamos, ya tenemos la muestra húmeda, y el siguiente paso es que esta nos la vamos a llevar, todas las muestras, no importa cuál sea la naturaleza de la muestra, pero por precaución, que no tengamos problemas posteriores, la muestra, la cápsula, el crisol, perdón, con la muestra
La vamos a poner en una estufa a calcinar durante unos 10 o 15 minutos. Esta estufa, de preferencia hay que hacerlo todo esto dentro de la campana de extracción, porque al momento que la empecemos a quemar va a empezar a emitir humo, sobre todo si tiene un alto contenido de grasa. Si tiene un alto contenido de azúcares, hay que estar pendientes si se están formando costras. O bien, si tiene mucha humedad, hay que hacerlo a temperatura baja para evitar que se salpique la muestra. Entonces, vamos a estarla quemando hasta que tome un color negro, hasta que vemos que se quemó por completo. Y ya que está se puso negra la muestra, que está totalmente negra, ahora sí ya la tomamos con las pinzas y nos la llevamos a la mufla. En la mufla la vamos a situar a 550 grados centígrados y hay muestras que van a estar calcinadas en un periodo de 4 horas, es decir, en 4 o 6 horas, pero hay muestras que les va a tomar 12 a 18 horas quemarse. Depende mucho la naturaleza de la muestra y la composición que tenga. Para no estar revisando y abriendo y cerrando la mufla cada 2 o 3 horas y ver si ya se calcinó, generalmente lo que se hace es que se dejan todas las muestras por 12 horas. En estas 12 horas vamos a estar más o menos seguros de que se quemó la mayoría, se incineró la mayoría de las muestras. Una vez que está calcinada la muestra, vamos a apagar la mufla. No se abre directamente la mufla a 550 grados centígrados porque se puede romper la cerámica y aparte es riesgoso abrir la mufla a esa temperatura. Entonces hay que apagarla, hay que esperar un poco a que se vaya enfriando, de preferencia a que esté por ahí de los 250 grados centígrados y ya se abre con cuidado la mufla. Una vez que se abrió la mufla, esta va a ser nuestra mufla, habrá que tomar con cuidado nuestra muestra y esta muestra nos la vamos a llevar otra vez al desecador, es decir, aquí está la mufla, esto está caliente, la vamos a tomar con las pinzas y nos la vamos a llevar adentro del desecador. En este desecador vamos a dejar que se enfríe porque está muy caliente, no podemos pesarla así de caliente, entonces dejamos que se enfríe. Puede tardar algo de tiempo, nada más asegúrense que esté bien fría. Y una vez que ya está enfriado, vuelven a abrir el desecador y se la llevan a hacer la lectura del peso en la balanza. Y toman cuánto es el peso que quedó, es decir, cuánto quedó en el crisol en forma de cenizas. Y eso va a ser nuestro peso 3. ¿Cómo se va a hacer el cálculo de el contenido de materia inorgánica? Bueno, tenemos esta ecuación, la cual nos dice que el contenido de materia inorgánica es igual a la masa del crisol con cenizas menos la masa del crisol vacío por 100 dividido entre la masa del crisol con la muestra menos la masa del crisol vacío. Y todo esto nos va a dar el contenido total de materia inorgánica, el porcentaje. Es importante mencionar que las cenizas tienen que tener un color blanquecino, grisáceo. Si la ceniza se nota de color negra o hay partes negras dentro de la ceniza, quiere decir que todavía tienen materia orgánica. No se calcinó bien la muestra, es decir, la sacan la muestra de la mufla y se dan cuenta que hay pedazos negros o definitivamente todo se ve negro. Quiere decir que no está totalmente calcinada la muestra, es decir, no se consumió, no se incineró por completo la materia orgánica. Tienen que tener cuidado de un par de cosas. A lo mejor algo que tal vez
no se nos vendría a la mente es por qué no se quemó bien la muestra. Todas las muflas tienen acá arriba un respiradero. Todas las muflas tienen aquí un tapón que está abierto y que permite la entrada del oxígeno. Pero también las muflas tienen forma de sellar esta tapa. Entonces, número uno, a lo mejor lo más básico, fíjense si la mufla no está tapada esta salida, porque si está tapada, sellada la salida o el respiradero de la mufla, pues obviamente no hay suficiente oxígeno para que se calcine por completo la materia orgánica. Entonces, primero checar que en la mufla está abierto el respiradero. Esto es en el caso de que la materia orgánica no se haya calcinado por completo. Número 2, puede ser que se haya hecho una costra que no haya permitido salir toda la humedad, es decir, pudo haber sido un problema por el alto contenido de azúcares o proteínas que a veces generan una costra que ya no permite la salida de agua o que no se queme por completo la muestra. Si fuera el caso, bueno, ya tienen aquí la muestra, no está totalmente calcinada, se le pone unas gotitas de agua, pero funciona mejor si le ponen unas gotas de ácido nítrico, solo unas gotas, y la vuelven a meter otra vez a la mufla a que se termine de calcinar. La pueden dejar otras 4 o 6 horas en la mufla con este ácido nítrico y ver si ahora sí ya se quemó. Entonces tienen que tener cuidado con esto. En algunos casos se recomienda aplicar una disolución alcohólica de acetato de magnesio, sobre todo porque hay muestras que son muy difíciles de calcinar, sobre todo hablando de cereales. Por ejemplo, granos de maíz, es muy difícil lograr la calcinación completa de las muestras. Puede utilizarse esta solución alcohólica de acetato de magnesio, pero también puede funcionar adicionar unas gotas de ácido nítrico. Pero recuerden, las cenizas tienen que tener un color que sea grisáceo, porque si tienen un color que es negruzco, imagínense un color negro, pues entonces no se calcinó bien la ceniza y hay que volver a meterlo a la mufla, pero a lo mejor con algunas gotas de ácido nítrico para asegurar que se calcine bien en esta segunda vez que la van a meter a la mufla. Esto que obtuvimos es cuantificación de materia inorgánica total, o bien se le denomina cenizas totales. Sin embargo, ya teniendo aquí nuestro crisol con las cenizas, se puede generar otro tipo de análisis. Y este tipo de se puede todavía diferenciar dentro de estas cenizas totales, las que tenemos aquí. Si nosotros las adicionamos en agua, las cenizas, este polvo que nos quedó, si las adicionamos en agua, una parte de las cenizas se van a disolver y otra parte no se va a disolver. Y esto depende del tipo de elementos o sales que se hayan formado durante la calcinación. Y lo mismo puede hacerse con ácido, es decir, si las cenizas las ponemos en una solución con ácido, podemos identificar pues la cantidad de cenizas solubles en ácido y las que son insolubles en ácido. ¿Para qué nos serviría esto? Bueno, en algunos casos, si nosotros ya tenemos la cantidad total de materia inorgánica y quisiéramos describir o tener una idea de qué tipo, aunque recuerden que hasta aquí no podemos saber si lo que tenemos es sodio, potasio, hierro, no sabemos qué tenemos, solo que es materia inorgánica. Pero al hacer estas pruebas de solubilidad en agua o en ácido, se reducen las opciones porque ya se conoce qué tipo de sales se disuelven en agua y qué tipo de sales se disuelven en ácido o que no se disuelven en agua. Entonces, eso nos puede dar una idea de la cantidad del tipo de materia inorgánica que estamos teniendo. No es cuantificación, no es importante aclarar, no es cuantificación,
de algo, simplemente tener una idea de la naturaleza de la materia inorgánica que se recuperó. ¿Cómo se hace esto de cenizas solubles en agua? Es muy simple, simplemente la ceniza que se recuperó aquí en el crisol, está polvo, porque si ustedes lo mueven un poco se va a deshacer y se va a hacer un polvo. Estas cenizas se adicionan en un poco de agua, para el caso de solubles en agua, se adiciona un poco de agua destilada, se calienta esta agua para ayudar a que se solubilice todas las cenizas que son solubles en agua, y posteriormente esta agua se va a hacer pasar por un filtro, un papel filtro, porque obviamente vamos a tener una parte de las cenizas que no se hayan solubilizado en el agua. Entonces se va a filtrar y vamos a recuperar aquí un líquido que tiene obviamente las cenizas que fueron solubles en agua, pero aquí en el papel filtro se van a quedar retenidas las cenizas que son insolubles en agua. Para cuantificar qué cantidad de cenizas son insolubles en agua, se puede hacer primero por peso, es decir, si nosotros inicialmente habíamos pesado la cantidad de cenizas que teníamos antes de disolverla, y luego posteriormente este filtro lo metemos a la estufa, se seca y lo volvemos a pesar, bueno, por diferencia de peso podemos saber qué peso de las cenizas o qué porcentaje de las cenizas es insoluble en agua. Otra forma es este papel filtro con las cenizas insolubles, se pone nuevamente en el crisol. Aquí está el papel filtro, imagínense que aquí tiene pegado todas las cenizas, y luego con ayuda de una espátula se pasa todas las cenizas al crisol y esto se vuelve a quemar o a incinerar para estar seguros de que esto es el contenido de cenizas insolubles en agua. Esto lo que nos va a dar es el porcentaje de cenizas insolubles en agua y por lo tanto el porcentaje de cenizas que son solubles en agua. Lo mismo se hace con el caso de ácido, nada más que en lugar de disolverlo con agua, se utiliza una solución de ácido. Esta solución de ácido generalmente es ácido clorhídrico al 10%, y se hace todo este mismo procedimiento que les platiqué. Van a tener una parte de las cenizas que no se solubilizan en el ácido, pero otra parte sí se van a solubilizar. Por ejemplo, los carbonatos tienden a solubilizarse en una solución ácida. Estos carbonatos que se forman o que están presentes en mucha agua, en agua potable, son insolubles en agua, o sea, son insolubles en el agua, pero si las ponemos en una solución ácida van a solubilizarse. Entonces nos van a dar una idea de la naturaleza de las cenizas, pero no es una cuantificación formal de algún elemento en particular. Para eso ya veremos posteriormente análisis de sodio, por ejemplo. Bueno, hasta aquí entonces, resumiendo, van a tener materia inorgánica en los alimentos, se calcina la muestra y por ese método podemos estimar el contenido de materia inorgánica en el alimento. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar esta presentación del día de hoy sobre el contenido de cenizas y bueno, nos estaríamos viendo, escuchando en el siguiente tema. Bueno, hasta la próxima.